La boca del lobo de Lombardi no propone preguntas o te da respuestas fáciles sobre cómo se combatió el terror de un grupo genocida y sanguinario como Sendero Luminoso que le declaró la guerra al Estado peruano. Es un crudo relato que toca fibra y busca incomodar al espectador. Sendero no es representado como una fuerza liberadora, pero también nos muestra la incapacidad del Estado y del Ejército para responder de forma efectiva ante este ataque. Es justo y necesario volver a revisar nuestra historia, tratar de entender lo que pasó sin dogmas preestablecidos. El cine no es historia, ni tampoco debería pretender serlo siempre. Kubrick nunca fue a Vietnam y su interpretación de la guerra en Nacidos para Matar no es ni cercana a la que nos presentó Oliver Stone en Platoon. Mas ambas visiones nos permiten dar un vistazo a las preguntas que estos eventos lograron generar en la sociedad. La obra de Francisco Lombardi inicia al mejor estilo de un western, como si fuese el bueno, el malo y el feo, con un silencio sepulcral y un plano general que muestra a una niña con sus ovejas descubriendo los cuerpos de campesinos asesinados por Sendero Luminoso. Cortamos un primer plano de tristeza en su rostro. Vemos los textos: traidores morirán como perros. Vive el glorioso Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El director ensaya un choque de elementos y contrasta y contrapone la tranquilidad de la vida de la sierra con la violencia descarnada y sanguinaria de Sendero. Se sobreimprime el título de la película y pasamos a los créditos. La música de Bernardo Bonesi contrapone los dos mundos que presenta el film: el ejército y el pueblo de Chuspi. El golpe fuerte de las tarolas de una marcha militar poderosa e imponente con las notas tristes y languidecientes de vientos andinos. Un recurso similar fue utilizado por Martin Scorsese en Taxi Driver. La música de Bernard Herrmann pasa de un increscendo con motivos militares a un melódico saxo que es acompañado con un arpa que nos transmite ambas facetas de nuestro personaje principal, Travis Bickle, los traumas que tuvo tras la guerra de Vietnam y su deseo de conectarse con otro ser humano y ser amado. Con una fervorosa voz en off, el soldado Vitín Luna, nuestro protagonista, interpretado por Toño Vega, nos cuenta sus planes. Mi tío Roque, que era capitán, me dijo que había una manera más segura de ingresar a la escuela de oficiales. Servir un tiempo en la zona de emergencia. Si uno salía entero y hacía buen papel, la cosa era fija. Y describe brevemente a Chuspi, un pequeño pueblo imaginario, pero verosímil para todo aquel que ha viajado por el Ande peruano. A simple vista, Chuspi no me pareció ni mejor ni peor que tantos otros pueblitos perdidos que hay en la sierra. La misma tristeza, la misma miseria, el mismo estado de abandono que habíamos visto durante todo el camino. La película se maneja constantemente con una atmósfera de tensión y miedo, ansiedad y angustia frente a este enemigo que se mantendrá invisible durante todo el metraje. Aún así sé que todos pensamos lo mismo, que podían estar ahí, en esa plaza, viendo cómo llegaban esos nuevos a los que iban a matar quizá esa misma noche. ¡Vamos, vamos, vamos, muévanse! Lombardi no tiene ningún reparo en presentar inmediatamente la desconfianza y el miedo que estos soldados, en su mayoría limeños, tenían de los ciudadanos de Chuspi. Hay que salir de dudas una vez por todas. Hay que sacar la información, así no nos gusta, es una cuestión de seguridad. ¿Crees que no conozco el reglamento? En esa misma línea, también vemos ese miedo y desconfianza de los pobladores hacia el ejército peruano. Oye, la población debe odiarnos. ¿Apoyarías tú a alguien que se roba tus gallinas? Este miedo al otro es uno de los ejes temáticos a lo largo del film. En papel, ambos grupos son compatriotas, conciudadanos, pero en la práctica son personas culturalmente distintas, circunscritas por el azar y la geografía en un mismo territorio, delimitado años atrás por quién sabe qué intereses. Los miembros de Sendero no usaban uniforme, se mimetizaban con la población y atacaban furtivamente. Sendero instrumentalizará ese miedo que convertirá a los pobladores en mudos testigos. Pero yo no sé nada, no los conozco. Yo nunca he querido meterme. Miedo que develará a algunos soldados en seres temerosos y timoratos. ¡A mí no me van a matar! ¡Salgan, trucos de mierda! ¡Salgan, carajo! ¡Den la cara! ¡A mí no me van a matar! ¡Vengan, carajo! ¡Tranquilo! Tranquilo. A otros en seres crueles y mentirosos. Tenían que haber hablado con el teniente. ¿No lo escucharon en la plaza? Lo siento, pero se acabó la fiesta. Tenemos que entrar a levantar un acta. A ver, dejen pasar. Y a otros en cobardes y sanguinarios. Hemos actuado por el bien del país y nadie puede juzgarnos por eso. Ningún fiscal ni periodista maricón puede acusarnos de nada.
En su peor faceta, miedo que se traduce en injusticias, abusos, robos, violación y asesinatos. Carajo, Vitín, ¿qué quieres que te diga? ¿Que Escalante y yo les metimos un cuento a todos por las huevas? ¿Que somos unos delincuentes? ¿Es eso lo que piensas de mí? Yo no sé qué pensar, Quique, dímelo tú. Piensa lo que te dé la gana. Más adelante, Lombardi enfatiza visualmente este choque cuando Vitín es enviado a izar la bandera. Un acto patriota realizado con orgullo y pecho en alto para algunos, un acto indiferente visto con lejanía para otros. Esta es una de las mejores viñetas del cine peruano. Este hecho se repite más adelante cuando toda la comunidad es reunida en la plaza y escuchan un discurso de Teniente Roca. Desde hoy se acabaron los inocentes en Chuspi. Se acabaron las medias tintas. O están conmigo, o están contra mí. Y son prácticamente obligados a cantar el himno nacional. La película desborda estas imágenes memorables que atañen una vez más a las venas abiertas de nuestro país. En medio de la primera redada al pueblo, Vitín y su compañero Gallardo descubren un dibujo del puesto a un joven artesano. Tras reducirlo, lo llevan donde sus superiores y lo torturan en búsqueda de alguna información. Sin embargo, el teniente Basurto demuestra la poca espalda para aguantar esta situación y aprovecha el momento para huir del pueblo. ¿Cómo lo va a entregar? Se cae de miedo, es lo que pasa. Claro, pues, 20 años haciendo trabajo en mi escritorio. Es en ese momento, sin mayor vigilancia, que llegamos a esta escena bisagra. Los soldados están en pleno Richie y tenemos una variación en la música diegética, es decir, la música escuchada por los personajes dentro de la ficción del film. Los soldados deciden cambiar el huayno por música criolla. El ánimo de la tropa se enciende y se genera un ambiente de confianza que es acompañado por la cámara que va retrocediendo hasta unirlos a todos en un plano conjunto. Buena, Luchito, te pasaste, hermano. Esos buenos ya me tenían hinchadas las pelotas, por mi madre. Oye, Santo, ¿habrá traído varios casetos? El guión de Augusto Cavada y Giovanna Polarolo aprovecha para tocar estas venas abiertas que tenemos como nación. Un soldado con convicción dice, esa música es de Serranos. No tiene que ser serrano para que le guste la música triste. ¿Sí o no, sargento? A mí no me preguntes eso, yo soy de Juliaca. No, fe, yo me refiero a los serranos. Este es un punto importante dentro de un problema muy complejo. Los soldados no solamente ven al terrorista, sino también al poblador de Chuspi, al poblador de Lande, como el otro. Luego se habla de la comida. Comeremos ceviche de llama. ¿Ceviche de qué quieres hoy? ¿De llama? No te pases. Ceviche de llama. ¿Qué pendejo? ¿Y de segundo? Charquipapa, ¿ver? El postre. Helado de yuco, me compadre. Y los soldados bailan muy felices. La escena concluye con una abrupta interrupción de un soldado herido tras un ataque de sendero. La radio cae y con ella este momento de jolgorio. El teniente Basurto había sido asesinado, cercenado y dejado en la mitad de la carretera. Acompañamos esta escena de duelo con una versión acongojada de la música de los créditos iniciales. El soundtrack propone un viaje. El tratamiento sonoro del film refuerza esta idea. Es un catalizador de identidad, pero también de división. Es exactamente en ese momento, a la media hora del metraje, en el primer plot point, que llega al film el teniente Iván Roca, interpretado por Gustavo Bueno, en uno de los mejores personajes de la historia del cine peruano. Su presentación no puede ser más épica para el contexto, bajándose en un helicóptero como si fuera Tom Cruise en Top Gun. El teniente Roca impone orden, disciplina y un régimen de ejercicio y demostración de fuerza frente a la población. ¡Ya llegamos a joderlos! ¡Terruquitos! ¡Nos escondan! ¡Más fuerte, carajo! ¡Que lo oigan los terrucos! Incluso la coreografía de la posición de los soldados cambia, favoreciendo estas diagonales con filas de soldados desde el primer al último término del encuadre. Constantemente Lombardi muestra a Roca frío y duro, separado de sus subordinados y en un plano contrapicado, engrandeciendo su figura. Es entonces que Roca se convierte en una figura paterna para nuestro protagonista. Muy bien, Luna, pero los méritos se ganan. Ya le he dicho, teniente. Por mí no se haga problemas. No me los hago. Los guionistas nos dan pequeños vistazos de la cosmovisión del teniente Roca. Estamos en una guerra, y la guerra no se gana ocultándose bajo un techo. La guerra se gana atacando. La supervivencia del más fuerte. Yo respeto mucho la memoria de los difuntos, pero una cosa sí les digo. El teniente Basurto le dio toda la ventaja al enemigo. Se puso a tiro y por eso están muertos él y los otros dos.
el odio al débil. Uno hace lo que tiene que hacer si es hombre. Eso es algo que nunca van a entender los débiles, Luna. Nunca. Pero son ellos los que hacen las leyes, los débiles. El fin justifica los medios en defensa de la patria, y la cobardía es peor que la muerte. Esta guerra también es un juego para hombres, Luna. Como la ruleta. En medio de la fascinación por su arrolladora personalidad, nos enteramos, en boca del sargento Moncada, que Roca tuvo un enfrentamiento de ruleta rusa con otro oficial. El cabo se voló los sesos. A Roca casi le dan de baja, pero sus méritos lo salvaron. Eso sí, nunca más ascendió. Esta campaña es su gran redención. Y poco a poco vemos que para Roca la patria no es más que una excusa para satisfacer su propio ego y honor mancillado. Para demostrarle a todos esos maricones de Lima quién es este tenientito que hace años no asciende. Y te juro que lo van a saber. Empero Roca, a pesar de todo el rigor impuesto, sigue siendo un limeño, un foráneo que desconoce la geografía de la zona y que no tiene mayor carisma frente a la población. Acá sabemos de sobra que en Chuspi actúan elementos terroristas comunistas. Yo sé que esos enemigos de la patria están aquí mismo, en la plaza. En el ajedrez de la guerra no tiene mayores armas para combatir el terror del sendero más que el mismo miedo. Ningún terruco va a comer mejor que nosotros. En un momento se va a reconocer la zona y cuando regresa, los terroristas de Sendero han vuelto a atacar el puesto. Vemos pintas en la calle, el terror en la cara de los sobrevivientes y el cadáver de un soldado, el mismo que había puesto la música criolla escenas atrás. Lombardi marca esta fractura en el espíritu de Roca con un traveling desde fuera de una ventana con la lluvia cayendo y truenos atormentando la noche ayacuchana. Poco a poco somos testigos de la deshumanización de Roca y la caída de esta fachada fuerte y rígida. La valentía y la hombría que se exaltaba en sus primeros discursos sucumben ante su miedo y su paranoia creciente. En paralelo, la tropa discute la muerte de Polanco. Era buena gente, jaranero. Y estaba siempre de buen humor. Yo pude haber estado en su lugar. Le rogué para que fuera de patrulla, pero no atracó. Ahí me habló del hijo. Pucha madre, si lo hubiera convencido. Carajo. Y Gallardo se retira a ultrajar a Julia, dueña de una bodega cerca al puesto. Vitín descubre la terrible afrenta y a pesar de admitir que será un silente cómplice, muestra su desprecio frente al accionar de su amigo. No le voy a decir nada a Roca. ¿Contento? Uy. ¿Ya te molestaste ya? Más adelante, Roca solo atina a desestimar la acusación y golpear en privado a Gallardo cuando Julia y un familiar acuden a él buscando justicia. ¿Cómo Roca puede pretender llevar a cabo los ideales de equidad, rectitud e imparcialidad en el pueblo cuando ni siquiera puede llevar a cabo esta denuncia legítima? Si esto no fuese suficiente, más adelante Gallardo y un compañero intentan inmiscuirse en una fiesta. Los pobladores, cansados de los abusos de los militares, no lo dejan entrar y en medio de la conmoción le tiran una piedra en la cabeza. Quique instrumentaliza el miedo y terruquea a los pobladores que solo estaban festejando un matrimonio. Empezaron a dar vivas a la lucha armada, a gritar viva el camarada Gonzalo, viva la guerra popular, así gritaban. Roca decide creer a quien a lo largo de la película ha estado mintiendo y captura a todos los miembros de la fiesta. Este acto vergonzoso no concluye ahí. Los detenidos son torturados en búsqueda de una pista sobre Sendero que nunca llegará. Se habría quebrado alguno de ellos si fuera verdad lo que dijo Escalante. Por favor, Basigalupo. No me vas a decir ahora que estos indios son unos santitos. En el peor momento, uno de los capturados escupirá a Roca y esto desatará toda su furia y su racismo. ¿A quién le vas a escupir, indio de mierda? Inmediatamente después, el hombre que escupía a Roca muere frente a toda la población y ante la indignación popular, el teniente toma una cruda decisión. Se lleva a todos afuera del pueblo y los asesina sin misericordia. Hombres, mujeres y niños. Todos se dejan llevar por la ira, menos Vitín, quien no dispara. Roca, al ver esto, intenta que dé un tiro de gracia, pero nuestro protagonista se vuelve a resistir. ¡Dispara, te digo! ¡Dispara si eres hombre! ¡No quiero! ¡No voy a disparar! ¡No quiero!
Es entonces que Vitín es apresado y ante los reclamos de Montoya hacia su tropa por este brutal acto, Lo que ustedes han hecho no tiene nombre. ¡No tiene nombre! Nosotros cumplimos órdenes, sargento. ¡Vete al carajo! Roca empieza a lograr un discurso que apela a las emociones, que es interrumpido por Luna. Roca nos hizo matar porque se cagaba de miedo. Díselo, Roca. Dile que tú mataste al detenido. ¡Asesino! El superior se ve desafiado y descubierto en su mentira frente al resto de la tropa y no le queda más que aceptar el desafío. Tú me dijiste cómo, ¿no? ¿Qué pasa, Roca? ¿Tienes miedo? ¡No tengo miedo! Pruébamelo. Pruébamelo a mí y a todos. ¿Tú sabes cómo, no, Roca? Ok. ¿Esto también era mentira? El clímax de la película llega con la confrontación de Roca y Vitín. Esta confrontación fue premonizada en una conversación a mitad del metraje. Pero si algún día tienes que hacer algo así, ese día vas a saber bien lo que te toca. Si tienes los cojones, eso sí. Porque hay que ser bien hombrecito para llevarse una pistola a la cabeza y apretar el gatillo. El planteamiento es similar a Deer Hunter de Michael Cimino, en donde vemos una ruleta rusa entre Robert De Niro y Christopher Walken. Pero las condiciones y el riesgo es totalmente diferente. Vemos cómo la intensidad va aumentando ronda a ronda y los rostros de confianza, cada vez en planos mucho más cercanos, incluyendo varios primeros planos, se van deformando. Y finalmente vemos que Vitín gana. ¡Dispara tú! ¡Dispárame tú! Yo no tengo miedo de morir. ¡Mátame! Yo no te tengo miedo. Si la cobardía es peor que la muerte, el hecho que Roca le pida a Vitín que le dé un tiro de gracia resuena más fuerte esta frase. Estás muerto, Roca. La obra concluye con Vitín mirando a la misma niña de la escena inicial. Con lágrimas en los ojos, pareciese ensayar una disculpa por el inhóspito devenir que sabe que le tocará vivir. Mas las palabras son fútiles y el dolor ya es perenne. Hoy me imagino al teniente Roca probablemente solo y cansado en la noche viendo Willax y renegando junto a Philip Butters. Y a Vitín recurseándose, creo yo, con poca fortuna. Ese país finalmente nos aniquila el alma y condena a traicionarnos constantemente. Sea cual sea su destino en esa ficción paralela, espero que hayan podido encontrar la paz y puedan dormir en las noches. Habría que recordar que esta película, estrenada en diciembre del 88, en pleno gobierno de Alan García, fue considerada como mala publicidad para las Fuerzas Armadas. Yo más lo considero una mala publicidad para el espíritu del ser humano. Para mí, La Boca del Lobo es un visionado enriquecedor y necesario. Espero que te haya gustado esta review, suscríbete a este canal si te pareció interesante, sígueme en Instagram por más contenido y nos vemos en una próxima edición. Gracias.